sobre cómo pedir asilo en Noruega. Entonces le tengo una información muy relevante y yo sé que le va a gustar a mucha gente. Y tal vez si a ustedes no les sirve la información, se la pueden transmitir a otras personas. José, usted me dirá si ya comienzo. Listo, Noemí. Bueno, eh, muy buenas tardes. Mi nombre es John Salazar Bryan. Bienvenidos a mi canal. Lástima que haya tenido ese pequeño percance, pero son cosas que suceden en todas partes. Bueno, el tema que tenemos hoy es aclarando las dudas sobre pedir asilo y refugio. Primero que todo, les comento sobre las cosas que yo he visto en internet. Todo el mundo habla de cómo pedir asilo y refugio en Noruega, pero hay unos que no tienen ni siquiera idea qué es lo que ha pasado, o cómo hacerlo, o cómo empoderarse para poder llegar a adquirir o tener eso que están buscando, porque hay muchas personas que están sufriendo en Venezuela, otras en Nicaragua y en otros países, porque puedo hablar yo de Colombia, de la injusticia y muchas cosas que suceden. Antes que todo, yo me había preparado con algo que encontré, que se llama cómo pedir. Espero que la gente pueda verlo. Cómo solicitar asilo. Entonces, este es un material el cual me empapé para darle a ustedes lo mejor, porque creo que ustedes como suscriptores se merecen lo mejor. Y no es darle una información, digamos, para salir del paso. Eso no es la idea. La idea es que ustedes al pedir su asilo le puedan dar un positivo. Pero yo antes de eso quiero leerles qué significa pedir asilo. Se concede el derecho de asilo a los que ostentan la condición de refugiado, es decir, toda persona que debido a fundados temores por ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o por pertenecer a determinado grupo social de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden devolverse. Eso está haciendo un preámbulo de qué es un refugiado y cómo se enmarca esto para que la gente pueda tenerlo bien claro. Se le da por raza, por religión, por nacionalidad, por pertenecer a un grupo político determinado o orientación determinada. Listo. Estuve viendo que las personas, varios canales que hablan sobre esto, pero no me pareció que era lo mejor. Y entonces yo tengo esto que les armé, pero antes de eso también voy a hablarles sobre los consejos antes de aplicar. Antes de aplicar, debes aplicar primero los primeros días apenas ingresas a Noruega. Es lo primero que tú tienes que hacer. Trata de no viajar a tu país de origen, porque esto crea dudas en los oficiales. Es decir, no es posible que yo esté pidiendo asilo y yo de pronto por X motivo me devuelva a mi país y otra vez vuelva a entrar como perro por mi casa. Eso no es aceptado. No es que no sea aceptado, sino es que crea la duda en el oficial y de seguro que te van a decir no. Te van a dar un negativo. Entonces, eso es lo que sucede. Otra cosa, tu declaración debe estar bien preparada, debe ser concisa, debe ser detallada y en orden cronológico. Que explique con detalle todos los sucesos que le pasaron a usted
y las razones por qué estás pidiendo asilo. Eso es lo que se quiere. Otro motivo es importante. Lo importante es que sepa qué es lo que exige la ley exactamente para una persona que pide asilo. Miedo a la persecución por pertenecer al grupo que anteriormente ya había mencionado. Otra recomendación, que tú estés muy familiarizado con tu propia solicitud, porque hay unas personas que se presentan ante la UDI y no saben ni siquiera qué es lo que van a decir. Y no solamente eso, lo otro que tienen es que ellos, los papeles dicen una cosa y lo que ellos están comentando es otra. Entonces no hay una concatenación de lo que dicen y lo que están mostrando. Ustedes deben estar bien asesorados, pero no solamente que ustedes se asesoren por las personas que están en YouTube, porque en YouTube hay miles de personas y esas miles de personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar, cada quien dice su verdad y esa verdad no es así. ¿Por qué? Porque de todas maneras ustedes van a errar en el objetivo que ustedes tienen de lograr el positivo. Ustedes deben estar bien preparados, deben revisar y practicar, evaluar toda la respuesta y toda la información antes de presentarse. Eso es lo más lógico. Puedo decir que cuando les toque la cita con la UDI, ustedes deben de ser cortés, deben tener amabilidad, deben ser seguros de su respuesta, digan la verdad y no exageren, porque hay unas personas que por tratar de que les crean comienzan a exagerar, y estas personas son, ¿cómo decirle? Son expertas en saber si tú eres honesto o no. Otra cosa es mantener un buen lenguaje corporal. Lo que es la emoción, el lenguaje corporal, la emoción, una emoción que sea genuina, que no estés nervioso, que no haya, digamos, si tú estás expresando miedo, si tú expresas miedo no es que te vayas a reír, porque son cosas que no concuerdan. Y tampoco es irse al extremo. Vamos a poner esto para no estar moviendo esto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, creo que les tengo algo bueno a muchas personas, digamos, a las madres de familia. Hay muchas madres de familia que también están siendo acosadas y terminan muertas. ¿Y por qué terminan muertas? Porque el Estado no las protege. Entonces, yo tengo algo aquí oficial en el cual dice: quien sufra violencia o maltrato en el marco de una relación de convivencia en pareja podrá obtener permiso de residencia en Noruega. Quien estime ser víctima de maltrato o violencia en el marco de una relación de convivencia, de violencia en pareja o en el matrimonio forzado, o quien por motivos sociales y culturales se le impida retornar al país de origen tras cesar dicha convivencia, podrá obtener el permiso de residencia individual. Este permiso se refiere igual a los hijos. Es decir, que si la persona tiene maltrato y las autoridades no hacen nada, como pasa en Colombia, ustedes también pueden pedir asilo y le pueden dar el permiso de residencia en Noruega, porque este país es muy igualitario. Bueno, entonces vamos a dejar esas hojitas y vamos a comentarles qué es lo que tienen que hacer. Muchas personas, cuando salen de sus países, y por lo que he visto en el chat, piensan que es solamente comprar el tiquete y llegar a, digamos, a un aeropuerto de Europa, y de Europa de una vez pasan aquí. Muchas veces el oficial de inmigración de otros países, como es Alemania, también les puede exigir dónde te vas a quedar, dónde te vas a alojar. Eso por una parte. Lo otro, seguro médico. Si por casualidad no lo tienen, digamos, en su mente, eso también se lo van a exigir. Y todos los pormenores que exige el viaje. Lo otro es que cuando tú llegues al aeropuerto de Oslo, a Gardermoen, que viene siendo
mejor dicho, que ya llegaste, tú ingresas y a mano izquierda vas a encontrar la policía. Lo más lógico es que vayas allá a la policía. Hay un citófono en el cual tú puedes llamar y en automático la policía va a acudir a preguntar qué sucede. Entonces, ok, Volmara, bienvenida. Después que tú ingreses, la persona, el oficial de policía, te va a exigir que le entregues la cédula de ciudadanía de tu país. También te va a exigir que le entregues el pasaporte, los documentos de viaje, todo digamos, la documentación que tú traes de tu país. Y ellos en un momento, aproximadamente en 30 minutos, ellos van a saber mucha información sobre ti, porque tú vas a entregar tus primeras huellas. Entonces, cuando tú ingresas tus primeras huellas, ellos van a saber mucho de ti. Después de eso, vas a esperar que venga una persona de inmigración que es de la UDI. Este personaje de la UDI lo que va a hacer es venir a recogerte. ¿Y a dónde te va a llevar? Esta persona te va a llevar a Oslo, a la policía principal de Oslo. En Oslo vas a tener una pequeña reunión de aproximadamente 1 o 2 horas, dependiendo de la cantidad de gente que haya. Entonces, esta revisión va a ser un poco más exhaustiva. ¿Por qué? Porque vas a tener que entregar tu teléfono. Si llevas computador, también lo vas a tener que entregar. Ya no tienes los papeles, entonces ellos te van a dar un carnet de identificación. Es un carnet de Noruega, pero es provisional. Al tú tener esta documentación, te puedes caminar libremente en cualquier parte de Noruega, pero todavía apenas estás comenzando, digamos, lo que es el proceso. Después de eso, te toman la huella y mucha información que tú vas a entregar en ese momento. Después el mismo oficial te recoge y te va a llevar a 1 hora al sur de Oslo. Exactamente te van a llevar a Roda. Es una comuna cerca de Oslo. En Roda, apenas tú llegues, ¿qué sucederá? Te hacen una revisión, te van a mandar a quitar toda la ropa y ellos te van a dar provisión de ropa, zapatos, chancletas y todas las cosas que tú necesitas. Y tu ropa va a ser ingresada en unas bolsas y van a ser guardadas. Después de eso, se te va a alojar en un campamento muy pequeño, dentro del campamento mucho más grande. Y en ese campamento, ¿qué vas a hacer? Ahí vas a estar 2 o 3 días, pero el objetivo es porque tienes que hacer, te van a hacer la prueba de tuberculosis. La tuberculosis aquí es obligatoria, te la tienen que hacer. Entonces, después de eso, a los 3 días, ahora sí te pasan al campamento más grande. Allá te van a asignar una cama, te van a dar ropa, te van a dar sábana y de paso te entregan todas tus pertenencias que anteriormente habían tomado ellos. Aquí vas a poder degustar de la comida que tiene el campamento y sin restricciones. Hay fruta, comida, todo lo que tú quieras y te van a decir coma mucho más. Tu teléfono, como va a ser decomisado, te lo van a entregar aproximadamente dentro de 1 semana. Después de eso, mientras te agendan la cita principal, en el transcurso de que tú estás en ese campamento, vas a tener otra cita con la policía, pero esta cita dura más o menos de 4 a 5 horas. En la policía vas a entregar, mejor dicho, casi toda la información. Yo creo que lo mismo que dice aquí lo vas a decir en la UDI. En la UDI lo que va es ampliarlo. ¿Qué se hace después? Al llegar la hora con la policía, bueno, ellos ese día sales en la mañana, regresas en la tarde. Después de eso esperas hasta que te entreguen tu teléfono o tus aparatos electrónicos.
¿Qué sucede? Cuando ya te lo entregan a los 8 o 10 días, entonces ya tienes una cita con la UDI. ¿Y qué sucede? De ahí te van a llevar para Oslo, a un campamento que está en Oslo. Yo creo que 1 o 2 días de una vez te entregan una citación que es la que vas a tener en la UDI. Para ir a la UDI debe estar calmado, no estresarte, porque el hecho de que te estreses hace que de pronto pierdas la noción del tiempo y no sepas qué vas a decir. Después de eso, de estar en la UDI, ¿qué sucede? El oficial de inmigración, bueno, te van a recoger y te llevan a la UDI. Y ese día, eso dura más o menos de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dependiendo de cada caso. ¿Por qué? Porque todos los casos son muy diferentes. Y el caso de fulano de tal no es igual al de fulanito. Entonces es por eso. Hay personas que llegan en la mañana y llevan todo el día y ni siquiera dicen todo. Entonces le asignan otra cita para el próximo día. Cuando toca ya hacer esto decir todas las cosas con la UDI, el oficial de inmigración vas a tener que mirarlo a los ojos. Vas a tener que dar ese parte de seguridad. ¿Por qué? Porque si tú estás mirando hacia otro lado, y hacia esto, das esa sensación de que no estás seguro y que no estás siendo honesto con ellos. Entonces, eso es lo que sucede en estos casos. Mira, en la UDI vas a tener a un intérprete. Este intérprete te va a hacer muchísimas preguntas. Bueno, el que te va a hacer las preguntas es el oficial y el intérprete va a ser tu traductor. Si tú no te sientes bien con ese traductor o tú crees que lo que le estás diciendo no es lo que tú quieres decir, tú puedes hablar con el oficial de inmigración y él dice suspende la reunión y te lo pueden cambiar. Eso es para que lo tengas muy en cuenta. Después de esto, comienzas tú con tu relato diciendo a todos los pormenores de lo que te sucedió en tu país. Ojalá sea lo más relevante, lo que en sí le interesa a las autoridades. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hablan de tantas cosas que no vienen ni siquiera al caso. Lo otro es que tus motivos, no que hayan pasado 5, 6 años, 2 años, 1 año y medio y tú todavía no has hecho nada. No, eso es en caliente, eso es a los 6 meses. El oficial de inmigración te va a hacer muchísimas preguntas y es la misma pregunta pero te la hace 10 y hasta 15 veces. Si tú estás seguro de lo que estás diciendo, tú vas a contestar siempre lo mismo, porque te la hace de diferentes maneras para ver si tú evades, cómo es tu reacción, la expresión de tu cuerpo, para dónde miras, qué haces. Eso es un análisis que te están haciendo exhaustivo. Entonces, deben estar muy preparados para esto. ¿Por qué? Porque yo no soy un oficial de inmigración. Solamente esto lo hago el motivo es, digamos, educativo, porque hay muchas personas que están pasando momentos difíciles. Y yo creo que lo mejor sería ayudarlos. Y una manera de ayudarlo es darle las herramientas para que cuando lleguen a Noruega sepan qué hacer. ¿Qué más les digo con relación? Bueno, después de esta información, ustedes pueden expresar todo lo que ustedes tengan, suéltenlo, todo lo que ustedes tengan, entréguenselo al oficial. Si están conformes con el intérprete, también. Entonces, eso es hasta que se termina. Después de eso, lo que hacen es devolverte al campamento. ¿Qué sucede? Después que te hayan enviado al campamento de nuevo, o si estás en Oslo, en el campamento de Oslo, vas a esperar la respuesta
te va a llegar otra citación donde te van a enviar, digamos, a otro campamento, y es donde tú vas a esperar la respuesta de UDI. Esta respuesta de UDI puede demorarse dependiendo cada caso. Si lo que tú estás demostrándole a UDI concuerda con lo que ellos quieren saber, en una semana está decidido. Pero si las cosas no son o algo sucedió mal, lo más lógico es que eso puede durar 2, 6 meses, hasta un año. Conozco personas que tienen hasta 2 años y todavía no le han definido esa situación. ¿Qué más puedo decirle con respecto a esto? Cuando ustedes lleguen al campamento, en el campamento van a encontrar, hay gimnasio, pueden ir a la piscina del colegio. Allá automáticamente los van a ingresar a la escuela, y ahí van a comenzar a dar los primeros pininos en noruego, que son importantes para cuando te manden a tu estadía final. Después de eso, digamos que la UDI te haya dado positivo. Si te dan positivo, automáticamente eso ya pasa a otra, va a pasar a otra entidad que se llama la INDI. Y la INDI es la que te va a buscar, tu estadía, es decir, la casa o el apartamento donde tú te vas a alojar en la otra ciudad. Si te dan negativo, ¿qué va a pasar? Tú puedes apelar. Y tú cuando apelas, al tú apelar, ellos te van a poner, eso lo hace la UNE. Cuando tú apelas, ¿qué sucede? Vas a tener, ellos te van a dar un abogado para que sea el que te venga a defender. Pero en la mayoría de los casos, el abogado que pone la UDI, casi siempre también te van a dar negativo. Hay unas personas que utilizan esto. Ellos contratan su propio abogado, que cuesta aproximadamente 3.000 coronas cada vez que lo visites, la representación, y es un abogado aparte, y ese te va a decir cómo son las cosas, y es el que va a luchar por ti. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, si te dan también negativo, tienes otra oportunidad. Y si te dan otro negativo, automáticamente te dan expulsión para que tengas que salir de tu país, del país de Noruega. Entonces, al salir te dan 15 días aproximadamente para que puedas salir. Y como tú no tienes el dinero, entonces hay una entidad que se llama OIN. OIN se une con la UDI para darte lo que es el pasaje para que regresarte a tu respectivo país. Las personas que han sido positivas, entonces a través de la INDI le van a decir cuál es la ciudad a la cual van a ir. Después tienes que esperar una llamada que te va a hacer la persona de contacto, y esa persona de contacto lo que va a hacer es llamarte, va a hablar contigo y te va a dar todos los pormenores, cuándo va a ser el día de tu viaje para la ciudad final donde tú vas a vivir. Cuando tú ya estés viviendo ahí, te van a dar, bueno, cuando tú estás en el refugio te van a dar aproximadamente 1.250 coronas, y eso te lo dan cada 15 días, y es para tu sustento. Además te van a dar un kit de cocina, en el cual son tus utensilios, los cuales vas a utilizar todos los días. Ahí vas a vivir con muchas personas de diferentes nacionalidades. Es algo como de convivencia, donde te vas a encontrar mucha gente de diferentes nacionalidades, y estas personas, la mayoría habla inglés, y si tú hablas inglés puedes tener una buena relación con ellos, porque eso es lo que se quiere. Bueno, después que a ti te envían a la otra ciudad, vas a recibir aproximadamente unos 16.500 coronas, pero como tienes que pagar lo que es el impuesto, te quedan aproximadamente como 11.500 coronas, que te sirve para pagar el arriendo, te sirve para vivir. Y si tú tienes tu familia, vas a poder traerla a Noruega, porque la misma UDI, tú llenas a través del formulario que tiene en la misma página
lo llenas todo y con eso ellos te van a dar el positivo para que tú traigas a tu familia a este país. Si la persona, si los hijos que tú tienes tienen menos, todos están cobijados bajo tu brazo, digamos los que tienen 18 años hacia abajo. Si la persona tiene más de 18, cada persona mayor de edad va a tener que dar su testimonio por aparte. Eso es lo que sucede. ¿Qué más le puedo decir con relación a esto? Bueno, solamente espero que ustedes tengan todas las preguntas para yo poderles responder y espero que vean en mí un amigo sin ninguna clase de contraprestación, porque eso no es lo mío, solamente trato de ayudar, trato de servirle a muchas personas que en Colombia, Venezuela, los chilenos que me contactaron, Argentina, también veo gente de Perú y muchas otras personas. Espero que esto lo compartan y bueno, aquí yo estoy para darle mi punto de vista y hablarle sobre este hermoso país. El tiempo de la reunificación, pregunta Yolima, ese tiempo de reunificación es aproximadamente, dependiendo de la cantidad de dinero que tú tengas para traer a tu gente, pero eso te lo dan en menos de 3 meses. Entonces, si tú tienes el dinero, ya lo puedes traer. Y las exigencias que te va a pedir, ¿cómo se llama? La UDI. Si tú cumples con todo eso, automáticamente puedes traer a toda tu familia. ¿Qué preguntas hacen? Bueno, las preguntas que siempre hacen es, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué te animó a pedir el asilo en este país? ¿Por qué lo haces? Te van a decir, ¿quién es la persona o quién te persigue? ¿Qué te pasaría a ti si tú regresas a tu país? Esas son las cosas las preguntas más sublimes. Pero es que esas preguntas te las van a hacer desde diferentes ángulos. Dice Juan Elizalde, quisiera viajar. Pero ahora es imposible porque las fronteras se las abren aquí en Europa. Bueno, exactamente en Noruega las abren a partir del 15 de julio. Y dependiendo cómo se comporte la parte de toda Europa. ¿Por qué? Porque aquí en Noruega solamente hubo de muertos 237 personas aproximadamente. Los aeropuertos de tránsito menos recomendados. Bueno, yo sé, no vayas a tomar un vuelo que vaya por Inglaterra. ¿Por qué? Porque te van a pedir visa. Si tú no tienes visa, te pueden bajar de ahí. Te recomendaría que tomes, tú estás en Chile, de pronto Ámsterdam o puedes un aeropuerto de Alemania. Creo yo que sería la mejor opción. Un poco de agua aquí que ya estaba preparado porque me estoy seco. Ah, Elkin, tú tienes nacionalidad española. Mira que a los que tienen nacionalidad española, aquí es fácil, solamente, ¿por qué? Porque tú estás dentro de la comunidad económica, así que para usted es mucho más fácil. A los latinos es que se la ponen mucho más difícil. Hola, Jason, que ahí yo tengo la residencia española, pero quiero ir a Noruega. ¿Puedo ver algún trabajo allí? Claro que aquí hay trabajo. Bueno, lo más lógico es que busque la información. La información la puedes ver a través de naf.no o por la otra página que es FinNot. Ahí salen muchísimas ofertas de empleo. Aquel día vi como 18.000 y pico de empleo, mejor dicho, en todos los rangos. No es nacionalidad, es solo residencia de trabajo. Ah,
Bueno, como residencia de trabajo, ¿qué te puedo decir? Es que la residencia, si tú tienes residencia de trabajo, ¿y hace cuánto estás en España? Hay que saber qué tiempo llevas tú en España. Andrés Pérez, quiero viajar lo más pronto como turista. Ah, no, como turista puedes venir rapidito. Después que tengas los pasajes y tu estadía, bienvenido. Aquí entra rapidito, porque no necesitas visa. Es recomendable irme con familia de una vez o primero uno solo. Mi sugerencia sería que te vinieras con toda la familia. Si la tienes y tú tienes todo tu dossier bien cimentado y que tú tienes la convicción que cumple con los requisitos que te piden aquí, yo creo que lo más lógico es que tú vengas con toda la familia. Aeropuertos que uno se lleva en solvencia económica. Bueno, si tú ya tienes solvencia económica, tú puedes alquilar un hotel, no sé, donde tú quieras, pero ahí perdería el beneficio que te va de pronto el Estado. Con respecto a las pruebas que llevas contigo, las consigo en un pendrive, y con respecto a los celulares, ¿es recomendable? No, sí, tú puedes mostrarla en tu celular, también puedes traer un manojo de hojas, como tú quieras. Lo importante es que ellos vean, pero lo más importante es que sean, ojalá sean los originales, que tú le digas, mire, esto fue lo que a mí me sucedió y yo aquí le estoy demostrando, y que sean cosas muy oficiales. Podrás luego pasar por escrito el lugar para ver lo de los trabajos. Volmara, ¿cómo estás? Argentina. Volmara, mira, te digo que ya en las páginas que están ahí, hay muchísimo, en el video que vi, que tengo sobre cómo buscar empleo en Noruega, di muchísimas páginas y muchos links en los cuales puedes buscar esa información. De todas maneras, yo te la estaré enviando. No a la pregunta, ¿es que piden dentro o fuera del aeropuerto la solicitud? No, no entiendo. No, la pregunta es que, ¿qué piden dentro o fuera del aeropuerto la solicitud? No, en el aeropuerto solamente te van a pedir el pasaporte, cómo llegaste a Noruega, qué medios utilizaste, cómo lo hiciste, si fue de una manera legal o ilegal. Porque hay unas personas que como están huyendo, hasta ilegal llegan. El hecho es tú conseguir tu objetivo. Pero tú puedes hacerlo de diferentes maneras. Pero sí, entre más documentación tú traigas, es mejor. ¿Por qué? Porque toda esa documentación es la que tú le vas a mostrar a los oficiales. Si tú estás diciendo la verdad y tú muestras toda tu documentación, tu proceso es mucho más rápido. Hay unos ejemplos que suceden, hay unos africanos que, ¿qué es lo que hacen? Llegan a este país y en el aeropuerto lo que hacen es partir los documentos. ¿Para qué? Para que los de aquí no tengan acceso a esa información. Pero esos procesos son muy demorados. Y mucha gente que vive solamente que el Estado le esté dando. Pero ellos viven es en el refugio. Nunca le dan la opción de trabajar. Entonces, Elkin, Carlos Puello, bienvenido. Aquí respondiéndole las preguntas. Hay preguntas que tal vez como pasan muy rápido no logro responderlas. Mis pruebas son válidas aunque tenga más de 3 años. Mira, ¿qué te digo, Jason? Esas pruebas que tú estás diciendo tienen que ser mínimo 6 meses. Ya 3 años ya pierden como vigencia. Entonces, solamente ponte, en Estados Unidos te dan 1 año para que tú lo hagas. Acá te dan 6 meses. Puedes tú buscarlo. Para que pronto no vengan a decir, no, que este señor dijo esto. No, señor. 6 meses. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que entonces no ha sucedido nada. Tiene que ser algo que sea muy reciente. Juan Elizalde. O sea, por ejemplo, voy como turista y me puedo quedar ilegal y buscar trabajo. No. Aquí es muy difícil que como ilegal consigas trabajo. ¿Por qué? Aquí eso se le llama trabajar en negro. Y la empresa que te dé trabajo la multan. Y a la persona también. Entonces, es que por sí, ¿sabes? La corrupción aquí es casi cero. Ah, Lester, qué pena contigo. Lo que pasa es que se me descargó el computador, no sé qué pasó y eso fue lo que sucedió.
Si tienes cuenta de ahorros, no, eso no importa, después que traiga la plata, pero tu plata colombiana aquí muy poco vale. Quiero ir a visitarte. Ah, claro, Elkin, aquí siempre bienvenido, acá con los brazos abiertos. Tú sabes que vivo en una ciudad muy bonita que es Bergen. Esto es hermosísimo, mejor dicho, el paraíso. Lo que no me gusta es que en Bergen llueve mucho. Bueno, ahora porque estamos en verano, pero como dice el dicho aquí, no es que haga frío, sino que estás mal abrigado. Yo de todas maneras siempre bienvenido a la gente que pueda venir. Hey, mi hermano, ¡ah! Para mí es una gran alegría. Si tienen otra pregunta, pueden hacerla. Qué pena con ustedes que me haya... Veamos, mi hermano, Dios te bendiga. Gracias, Jordan, aquí haciendo un directo para la gente, cómo ingresa aquí a Noruega. Volmar, ahí quiero ir. Claro, Volmar, bueno, tú ya tuviste la oportunidad de visitar Bergen, ya conoces Noruega, aquí con los brazos abiertos. ¿Qué más te digo? Saludos cordiales, todo bien contigo. Claro, Andresito, tú sabes cómo es Venezuela. Jason, ¿será que me puedes repetir qué es lo que dice aquí? Voy en un tercer país y por eso no puedo regresar a Venezuela. No me atrevo. Pero Jason, ¿qué es lo que sucede? Yo no sé en qué país. ¿Tú estás en Venezuela o estás en otro? Porque si hay unos que se fueron para Chile, pero Chile es considerado como país seguro. Y si tú estás en Chile, ¿por qué no lo pediste en Chile? ¿Qué sucedió? Y los que se fueron de Venezuela para Argentina. Entonces, el oficial se va a hacer esa pregunta, ¿por qué no lo pidió allá? Claro, Elkin, bienvenido. Nos tomamos una, acá no hay póker. Yo soy médica, si me dan el positivo, ¿cómo se hace para revalidar el título? Mira, aquí en Noruega hay una institución que se llama NOKUT. Usted se puede meter por NOKUT y en NOKUT puede validar. Hay que traducir todos los diplomas y esperar que las personas, digamos, el Estado te dice qué es lo que tienes que homologar y primero tienes que aprender el noruego, que es indispensable. Y si eres médico, más porque estoy con un médico, el señor es turco, y se la han puesto súper difícil con eso. ¿Por qué? Porque tienen que aprender eso. Y otra cosa es que tienen que homologar las cosas aquí, porque acá es considerado, mejor dicho, un top. Acá hay como un top con relación a la medicina y todo lo que tiene que ver con salud. Noemí, pido la solicitud de asilo dentro o fuera del aeropuerto. No, esa lo tienen que hacer dentro del aeropuerto. En el aeropuerto vas a llegar a mano izquierda, vas a encontrar una oficina de la policía, ahí dice Politi, ahí hay un timbre, el cual tú vas a llamar y la policía va a salir y tú le vas a explicar los motivos de por qué estás aquí en Noruega y ellos te van a comprender. De paso te invitan a una taza de café y vas a explicar unos pormenores. Ahí son como 20 minutos que vas a durar. Lester Contreras, expliqué, hermano, mi situación actual y mis intenciones de ir a... Pero me dijiste que nos daban prioridad. Eso... espérate, desánimo, me da prioridad, desánimo un poco, me dan prioridad. Lester, yo te comento, bueno, acá se le da prioridad, digamos, a los árabes, acá hay muchos sirios, ¿por qué? Porque es que los sirios por el conflicto de la guerra, a los eritreanos, pero eso no te desanime,
Si tú tienes tus pruebas contundentes, tú puedes demostrarles a las autoridades de aquí de que tú cumples con los requisitos que ellos están exigiendo y tú puedes ingresar. Sí, yo he sido muy conciso con la gente diciendo la verdad, que la mayoría que dan es negativo. Pero con esto no te estoy diciendo que a ti te van a dar negativo. Usted tiene que luchar por esa causa. Porque si tú no luchas, entonces ¿qué pasa? No, tienes que ir para adelante, mi hermano. Yo te doy ánimo. A muchas personas le dicen, tú no vas, pero mira, ahí está un Dios. Así que, para adelante, mi hermano. Unas arepitas de huevo y una con cola. Claro, yo Elkin, bienvenido. Hola, Jason. Ah, peruano. Jason, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú eres peruano o tú eres venezolano? Porque la pregunta, si tienes persecución, si eres venezolano y fuiste a Perú, y por los motivos que también posee Perú, como Colombia y demás, puedes pedirlo aquí también. Pero claro, debe estar enmarcado todo bajo esos 5 parámetros. Que sea por nacionalidad, por raza, por religión, por pertenecer a un grupo político o un grupo especial. Este grupo especial puede ser el LGTBI, que sean gay, que tenga una característica especial. Salsa Ever Polo. Saludos, mi hermano. Aquí dándole una pequeña conferencia a las personas que están interesados en este chat, tratando de ayudar a muchos. Cuando hablas de pedir el asilo en la policía dentro del aeropuerto, ¿es fuera del aeropuerto de inmigración? No, don Osvaldo. Digamos, la policía está dentro del aeropuerto, ¿me entiendes? Y tú, antes de salir, te vas a encontrar con la policía. Tú ingresas, cuando ya estás dentro, antes de salir, a mano izquierda se encuentra la policía, tú vas a ir allá y vas a explicar tu caso. Y ellos después que te tomen la información y te pidan unos papeles, lo que van a hacer es llamar a inmigración. La inmigración aquí es la UDI. Y la UDI va a venir por ti. Protésico dental. Claro que sí, mi hermano. Bienvenido. Yo sé que eso también te va a servir. John, ¿podemos llevar nuestros documentos civiles apostillados y traducidos al inglés? Mira, Joseph, no hay necesidad que tú los apostilles y que hagas las traducciones. ¿Por qué? Porque aquí el mismo gobierno aquí hay traductores y eso todo lo van a hacer. Así que vas a perder dinero y mejor es que lo hagan aquí. Si aquí todo te lo van a dar. Desde que tú llegues con tus papeles, así sea el idioma que sea, eso los traducen. Juan, ¿y cómo puedo hacer para conseguir un contrato de trabajo y poder ir legal? Mira, el contrato de trabajo tú lo puedes buscar a través de las páginas como naf.no. También lo puedes hacer a través de FinNot. Si tú hablas inglés y dependiendo de la carrera, porque si no, tú no puedes ser, digamos, médico y enseguida te van a abrir las puertas. No, eso lleva un proceso. Además, si tú estás pidiendo asilo, eso lleva un proceso. Entonces te van a dar 2 años donde vas a aprender el idioma, vas a tener ayudas del gobierno. Esto no es como de pronto los venezolanos que llegan a Colombia y medio les ayudan. Aquí hay algo que se llama el estado de bienestar. ¿Sabe? Aquí es para todo el mundo, para todo el mundo. Por eso las casas, aquí no hay casas que tú digas, wow, qué casa es esta, y otra, ay, qué casa tan horrible. No, casi todas las casas se parecen. Es por eso, porque hay una igualdad. Veamos, yo no doy asilo, yo aún en mi cocina loca lo que doy es comida. Bueno, Ever, no importa, bienvenido, traiga más comida. Jason, solicité asilo y lo archivaron, ahora están pidiendo, volvamos a registrarnos después de haberlo solicitado. A mí me sacaron de donde vivía por el estado de emergencia, sin importar nada. Yo estoy arrimado donde un conocido. Jason, mi pregunta es, tú me dijiste que eras peruano. Entonces, pero te sacaron del lugar donde estabas.
solicitaste, si ya solicitaste, uy, madre, ahí es donde está la cosa, porque hay algo que se llama ¿cómo que se llama? Se me va la paloma. Lo de Dublín, digamos, si tú pides asilo en un país de Europa, digamos en España, o tienes una familia en España y ellos ya pidieron asilo, o tú ya diste tu huella allá, entonces lo que hacen es devolverte hacia ese país, ¿me entiendes? Cuando se trata de Europa, ahí no sabría decirte si tú, de pronto si tú saliste a Venezuela y te fuiste a Perú, pero si tú eres peruano y tienes ese problema, tú puedes hacerlo también. Edinson Rangel, John, al pedir la solicitud de asilo en el aeropuerto, permítanme aquí que no logro ver muy bien. Al pedir la solicitud de asilo en el aeropuerto, se realiza después de pasar el chequeo de aduana o migración. Te comento, puesto que se considera un país seguro después que tú hayas pisado tierra de cualquier país de Europa. Al tú llegar a Noruega, muy pocos policías, ni siquiera, no te van a pedir nada, ¿me entiendes? Y dependiendo el momento en que tú llegues, si llegas en la noche, menos, no hay ni policía. ¿Por qué? Porque ya habías pisado un territorio seguro. Claro está, el chequeo si te lo van a hacer en Alemania, y en Alemania o en otro país, si tú no tienes toda esa información, eso te pueden echar hacia atrás. Ah, Jason, tú eres venezolano. Claro, mi hermano, yo creo que sí cumple con eso, pero yo no sé tu caso exactamente, no me acuerdo, porque como hay tantas personas que me han pedido esa información, o sea, se me revuelve, tengo que ver las cosas anteriores para poder decirte. Al pedir la solicitud del asilo en el aeropuerto, se realiza después de pasar el chequeo de aduana de migración. Creo que ya había contestado esta pregunta. Ya te la había preguntado, ya la había hecho Edinson. Ya la había respondido. Eso se hace en el aeropuerto. En el aeropuerto, apenas que llegues, tienen que hacerlo con la policía, de una. No tienen que perder el tiempo. José... claro, José, tú sabes que estoy para servirte. Si tienes otra pregunta, que no se te escape. Es mejor que tú tengas toda la información y que no se dejen llenar de cuentos, porque hay unas personas que no saben ni siquiera para dónde va. Me puse a analizar muchos videos y yo decía, pero esta persona, ¿por qué dice esto? Pero tal vez por ganar suscriptores o porque ven la necesidad de la gente. Pero yo trato de ser explícito, de ser abierto, de ser conciso y de decirle a ustedes la verdad. Mire, yo puedo mostrarles todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque mire, así como esto, tengo mucha documentación con la cual yo les puedo colaborar, les puedo ayudar en eso. ¿Por qué? Lo importante es ayudar, sin ninguna clase de contraprestación, porque yo creo que a futuro, cuando tú tengas algún problema, en algo Dios dice, oye, pero tú ayudaste a fulano y tal, ahora yo te ayudo a ti. Y es por eso. ¿Se puede estudiar una carrera ya cuando se aprende el noruego? Por supuesto. Claro, Yolimar. Mira, tú después que sepas noruego y si lo aprendes rapidito, eso es automático. Tú puedes ingresar a la universidad. Aquí en la universidad eso es gratis. Si no tienes para el computador, también te ayudan con eso. No tengo para el lápiz. Hasta el lápiz te lo dan. Imagínate. Uno se queda aterrado de las cosas buenas que ofrece este país. ¿Me entiende? Entonces, después que usted tenga toda su documentación para pedir el asilo, para adelante. A pedir asilo en el aeropuerto se realiza después. Pero Edinson ya te había respondido esta. Y después de pasar el chequeo de aduana o migración. No, es que mira, al llegar tú allá a la policía, automáticamente no te van a hacer tanto chequeo. Solamente llegas a la policía, le dices tu situación y ellos a partir de ahí comienzan con tu, digamos, con tu solicitud.
Claro, Jason. Hola, Lía, ¿cómo estás? John, ¿el ingresar en cierta cantidad de dinero perjudica? Te comento que si vas a traer dinero en efectivo, eso aquí pierde validez, y dependiendo de donde lo traiga. Si vas a traer dólares, eso es normal, tú puedes traer tus dólares, eso no importa. Lo que es tu dinero, eso te lo dejan, nadie te lo va a quitar. Y si lo tienen en tarjeta de crédito, tampoco. Claro está que más adelante sí te van a decir, oye, para que declare si tú tienes alguna cuenta en otro país y demás, porque acorde a eso, así te dan tu ayuda. Edinson, venezolano y vivo en Ecuador. Acá tengo evidencia donde las marchas indígenas y muchas más donde amenazan con sacar a los venezolanos del país, incluso de muerte, y es casi todo el Ecuador. Todo el Ecuador, se muere todo el Ecuador. Eso me sirve de evidencia para mi caso. Bueno, eso se llamaría xenofobia, y eso es cuando tú estás en otro país y de pronto te tratan mal. Por supuesto que tú puedes pedir que te ayuden. Entonces, porque estás saliendo de tu país y tú tienes pruebas de eso y te vas a otro y hay persecución, claro que sí puedes hacerlo, Edinson. Luego de dar a positivo, ¿en qué momento te asignan tu pasaporte noruego? Mira, te van a dar un documento de viaje. Eso, después que te dan el positivo, vas a tener una cita con la policía, y en la policía ahí es donde te van a dar lo que es el pasaporte de viaje, y te van a dar el carnet, o digamos como la cédula noruega. Es una cédula como extranjería. Con el pasaporte, el único país que no va a poder ingresar es el país donde saliste, pero tienen las puertas abiertas hacia el mundo. Lourdes, ladrón de Guevara. Yo de Argentina estoy trabajando. ¿Esto queda grabado? Por supuesto, Lourdes. Y dependiendo la gente, puedo hacer otro directo, porque veo que hay mucha confusión. Y bueno, ustedes ya juzgarán si lo que le estoy diciendo es verdad o es mentira. Bien, gracias a Dios, te felicito. Listo, Lía. Yolanda Noguera. Bueno, el que tenga alguna otra pregunta. Que hay muchas preguntas que al principio se me pasaron porque se me corrían. Sandra, los muchachos están muy bien. Bueno, porque estoy dando esta conferencia aquí, no podía salir a contestarte. Doña Noemí, espero que haya, claro, si tienen otra pregunta, no importa lo que se le venga a la cabeza, porque el hecho es que ustedes salgan bien preparados, que ustedes tengan, digamos, toda la información precisa, que tengan un dossier en el cual ustedes puedan hablar con mucha propiedad, que ustedes puedan decir, hombre, si yo me voy a la derecha, ¿qué pasaría? Si me voy a la izquierda, ¿qué me sucedería? Entonces, eso es buenísimo. Me voy con mi esposo y mi hija de 4 meses. Por supuesto, Noemí. Claro, los niños aquí son la joya de la corona. Cuando son chicos, así como de 4 meses, wow. Además, las mujeres como usted van a tener un dinero aparte que le dan solamente por ser madre. Y a los niños, los que nacen, cuando la mujer está embarazada, antes de dar a luz, reciben aproximadamente como unos 8.000 a 9.000 euros para todos los gastos. Eduardo, ¿qué razones pueden ser razones humanitarias? Razones humanitarias. Bueno, entre esas razones humanitarias hay algo que yo tengo
Por aquí había puesto algo sobre la protección subsidiaria, bla, bla, bla. Me acuerdo de tantas cositas que le había buscado. Las razones humanitarias puede ser que tengas una enfermedad o que tú no seas la persona que te vayan a dar asilo. Pero por razones humanitarias ellos deciden otorgarte eso. Pero eso ya es del gobierno. Ustedes saben que para esto ustedes tienen que... eso lo dictamina es ACNUR. ACNUR viene siendo una rama de las Naciones Unidas. Y todos los países que hacen parte de esto adoptan las directrices que da ACNUR. El 15 de julio abren la frontera solo para el espacio Schengen. Claro, mi hermano, solamente para el espacio Schengen. No sé cómo sería si es salir de Venezuela, salir de Colombia, salir de Chile, Santiago, o salir de Argentina, no sé. No sé cómo estaría allá, pero te hablo de Europa. Tengo pruebas de hace 4 años, lo último de septiembre de 2019. ¿Sirven? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Uy, qué poco de tiempo. Te comento, Yolimar, que casi siempre que sea muy reciente. Pero con esto no te estoy diciendo que tú no puedas hacerlo. Claro que puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque si tu vida corre peligro y tienes miedo y estás escondida o alguna cosa, puedes hacerlo. Orwin Peña. Si voy con mi esposa y mis 2 niños, nos desapartan en algún momento cuando dan ayuda para los 4. No, señor. No. Esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos donde separan a las familias, no. Aquí a las personas las tratan como son. Aquí no hay esa distinción de raza y a pesar de que las personas aquí son rubios o verdes, no. Este es un país multicultural en el cual tú puedes ir, ¿cómo decirte? Las oportunidades para todo el mundo, ¿me entiendes? A ver, permítame aquí. Tú siempre vas a estar con tu familia. Además, tu familia, hay unas personas que le van a dar unos cuartos pequeños. Como tú eres familia, a ti te dan algo diferente. Entonces, porque eres familia, los tratan diferente. Uy, madre. Le explicaré con detalle. Yo salí de Venezuela hace 3 años. 3 meses después de estar en Perú, solicité refugio. Eso lo propusieron miles de veces. Me entrevistaron, pero quedó eso solo en entrevista. Y ya no dieron más respuesta hasta este mes en curso que solicitaron nos volviéramos a registrar en la Comisión de Refugiados. Pero ya no tiene sentido hacerlo. Aquí en Perú de nuevo, pues aquí lamentablemente se puede vivir. Ya algunos amigos se han ido caminando, pero no puedo hacer eso con mi bebé que tiene 2 años. Además, mi sobrina tiene un bebé de 3 meses, vive conmigo. Y la mamá de mi bebé es posible que no podamos irnos hasta Europa, todos juntos por cuestiones de dinero, pero podría irme yo inicialmente. Bueno, pienso yo que si tú te vienes solo, también lo puedes hacer. En Perú, bueno, hay una señora que hay un Cáritas, pero es en Ecuador. Si hay un Cáritas, la Cruz Roja te puede ayudar y ellos te pueden relacionar para la Cruz Roja Internacional. Es algo muy bueno en el cual te puedes apoyar en ellos y contarle tu caso y ellos también te van a ayudar. En el caso de Edinson, él dice que sufrió en Ecuador esa xenofobia. Solo con decir eso en palabras, sin pruebas físicas, ellos toman en cuenta eso, las pruebas verbales. Sí, las pruebas verbales es válido, pero hay una cosa. En estos países muchas veces tienen mucho más conocimiento que nosotros mismos. Siendo nosotros de allá, ellos tienen
mucha más información. Así que ellos saben si es verdad o es mentira lo que tú le estás diciendo y qué está sucediendo en Ecuador. Si ellos creen que es viable y creen que lo que tú le estás diciendo es verdad y ellos comprueban con embajada y todo, ellos te pueden colaborar. Eduardo, ¿se puede ir a la oficina de a la ACNUR acá en Perú y pedir refugio mediante ACNUR para Noruega? Sí, pero ACNUR, si tú pones la queja en ACNUR y comentas todo, claro que eso te va a servir muchísimo. El hecho es que vayas y digas, porque tú eres extranjero, entonces ACNUR sí te ayuda. Allá te ayuda y te van a decir qué hacer y te van a dar muchas más directrices. También le comentaba que cuando estén en el campamento de refugiados, pueden asistir a una entidad que se llama NOAS. NOAS les va a colaborar hablándole en su propio idioma porque tienen muchísima gente de todas partes y todos los idiomas los tienen para decirles qué hacer y qué no hacer. Porque muchas personas piensan que el caso que ellos traen está enmarcado bajo su criterio. Pero cuando tú le cuentas todos los pormenores a Noah, Noah lo que va a hacer es decirle, mira, yo pienso que las cosas no son como tú piensas, sino que son así. Porque según lo que tú relatas, esto es así. Y tú te tienes que encaminar por lo que ellos te están diciendo. Tú no vas a poder salir de refugio hasta que tú no firmes con Noah. Porque si no firmas y no te han hecho la entrevista, no puedes salir. Bueno, otra persona que si tiene alguna pregunta, estoy para contestársela, para dejarle todo en claro, para que sepan a qué abstenerse, para que sepan cómo llegar, qué decir, y que tengan tal vez un final feliz, porque a la larga lo que ustedes piden es tener un final feliz, poder traer a su familia, poder hacerlo todo, porque sinceramente este país le ofrece cosas maravillosas. Mira, nosotros aquí podemos andar con el teléfono por donde sea, a cualquier hora, y nadie te va a quitar, te van a pegar un tiro, te van a pegar una puñalada para quitarte tu teléfono, eso no. ¿Puede la persona ingresar con un pasaporte aunque esté vencido? No, si tu pasaporte está vencido, yo pienso que ni siquiera la aerolínea que vas a tomar te va a dejar montar en el avión. ¿Por qué? Porque está infringiendo enseguida las normas. Elkin, ¿es fácil obtener un trabajo? Te comento, es fácil en el sentido si conoces el idioma. Si tú hablas noruego, uy, fue madre, la rompe. Y si tiene que ver con algo de plataformas petroleras, lo que tiene que ver con sistemas y todo eso, y te crees un crack en eso, pues madre, mira, 5 y chóquela, te aseguro que vas duro. El hecho es que, bueno, si hablas inglés, con el inglés también puedes hacerlo para las profesiones que tienen que ver con ingeniería, con sistemas, con todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso está en inglés. Carlos Puello, ¿no? Carlos Puello, pero tú no eres ingeniero de minas, tú eres de sistema, estás en algo en sistema. Gracias por tu tiempo, por la información, tu ayuda, Dios te lo multiplique y te envíe ángeles cuando lo necesites. Hombre, Angine, muchísimas gracias, yo te lo retorno y yo sé que les va a ir muy bien. José, eso te lo comento es porque en el caso venezolano, que muchos países de Europa la aceptan. Bueno, te comento que, no sé, yo creo que si tú llegas a Alemania, no creo que te vayan a aceptar. Con un pasaporte vencido, yo pienso que vas a tener que buscar más información sobre eso, porque eso es infringir la ley, porque todo tiene que estar vigente. Edinson Rangel, yo tengo las pruebas en video y audio.
Mi declaración va con respaldo. Ah, por supuesto, Edinson. Si tú tienes todos los respaldos que tú puedas demostrarlo, eso es lo que ellos quieren. Y les ahorraría muchísimo tiempo, dinero y poner a otras personas que investiguen. Claro, por supuesto que sí. ¿Qué pruebas podría llevar desde Perú para que me presten la asistencia y colaboración necesarios y en caso de no ser apto para el asilo, optar a protección internacional y no me regresen a Venezuela ni a Perú y poder llevar a mi familia? Mira, ya esas cosas ya lo decides como inmigración, porque yo no podría decirte haz esto, haz lo otro, no, porque a la larga es tu relato y el relato de cada persona es muy diferente, así que ya depende las pruebas que tú tengas, todo ese dossier, todo lo que tú puedas presentarle, todo lo que tú puedas mostrarle, que ellos vean evidencias. Si no tienes evidencia, bueno, ellos sabrán, ellos son los que van a tomar la determinación. Pero yo digo que la peor diligencia es la que no se hace. Yolimar, ¿cuáles preguntas hacen? Entiendo que es dependiendo cada caso, pero debe existir unas que sean propias para todo el mundo. Para todo el mundo, yo pienso que, Yolimar, cada caso es muy diferente, ¿me entiendes? Pero puedo decirte que sí te van a decir quién te expulsa de tu país, por qué, qué te pasaría a ti si regresaras. Esas son las cositas que te van a preguntar. Y otras cosas que son muy íntimas con respecto a lo que tú estás viviendo, a lo que tú viviste, porque la que conoce tu historia en sí eres tú. Entonces, acorde a lo que tú dices, así te van a preguntar. Si yo estoy pidiendo, digamos, visa o nacionalidad, porque yo me casé, tengo que mostrar que este es mi novio, que los besos, qué condones uso, porque hay unas cosas que te van a preguntar que tú vas a quedar como, uy, ¿cómo así? Pero es porque ellos quieren saber. Lester, ¿tú entraste con visa de trabajo o pediste asilo? Mi hermano, yo te digo que yo pedí asilo. Joseph, no es mi caso, John, porque el mío está vigente. Lo hago de forma general. Ah, sí, claro. Por supuesto, Joseph. Claro, mira, lo que sucede es que ese documento es de lógica, que uno tiene que tenerlo válido, ¿me entiendes? Yo no voy a poder entrar, mire, yo creo que eso tú no pasas ni siquiera ni siquiera donde vas a coger el avión. Eduardo, las personas con discapacidad tenemos alguna oportunidad. Tengo una discapacidad, pero yo trabajo, pero acá en Perú no tenemos oportunidad. Mi esposa es enfermera y mi niña menor. Eduardo, mira, hay algo que se llama por razones humanitarias. Tú podrías hacerlo, pero también ellos van a ver es el caso que tú presentes, ¿me entiendes? Van a hacer, digamos, pueden hacer excepciones, pero eso no lo decide uno hablando aquí ni nada. Eso ya lo deciden son los oficiales de inmigración, porque ellos son a los cuales tú les vas a explicar tendidamente todo tu caso. Tu caso tú, en un día, de 9 a 5 de la tarde, puedes llevarte todas esas horas explicando. Tal vez tú me has dicho de forma somera y superficial las cosas que te han sucedido, ¿me entiendes? Pero yo a la larga no sé qué otras cosas sucedieron. Hay personas que han sido torturadas, y si tú tienes tortura o hay algo así, hay algo que se llama el Convenio de Ginebra, y eso no es aceptado en este país. Entonces, por eso, solamente cuando se habla de tortura, tienes algo a tu favor. Jason, en Alemania, tu esposa, ¿cómo, Eduardo? En Alemania tu esposa es enfermera, tiene muchas oportunidades. Ah, sí, mire, pero yo les digo algo a ustedes. Si las cosas a ustedes se les ponen demasiado difíciles,
Si las cosas se le ponen, Dios mío, no me van a dejar pasar. Yo no puedo llegar a Noruega. Oye, pero estás en Europa. Si se te presenta en Alemania, pídelo en Alemania. A la larga es lo mismo. ¿Por qué? Porque Europa, toda Europa, y no solamente toda Europa, todos los países del mundo que hacen parte de las Naciones Unidas, están regidos por ACNUR. Y eso lo han ingresado a su constitución. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque qué tal si ustedes por X motivo, un oficial de inmigración de otro país, antes de llegar a Noruega, les dice, mira, no puedes ingresar, no puedes hacer esto. ¿Qué harían ustedes? ¿Se devolverían? ¿No le pedirían a ellos o le dirían los motivos por el cual ustedes vinieron? No, yo creo que lo más lógico es de una vez, no me saques de aquí o cómo es, y les muestra todo, de eso es de una. Así que simple y llanamente yo los animo a que pa'lante. No quiero ser pájaro de mal agüero en el sentido de que las cosas que de pronto he dicho, o tal vez sí me gustaría que me dijeran si comprendieron todo, qué más necesitan, pueden escribirme, yo puedo hacer otro directo. Espero que ese día ya ahora sí no se me vaya a voltear la arepa con este computador. No sé sinceramente qué fue lo que pasó, pero bueno, lo importante es que estoy aquí y se buscaron alternativas para colaborarles, para ayudarles, porque ese es el mensaje que yo quiero transmitir, ese es el granito de arena el cual yo puedo aportar. Dice Yolimar, ¿se puede ingresar a nuestro país de orígenes cuando caigan los gobiernos respectivos o nunca más se puede ingresar? Claro, por supuesto. Mira, tú puedes regresar a tu país a los 6 años, cuando tú ya tengas nacionalidad o cuando ya el régimen haya caído. Si el régimen o la parte donde tú estás huyendo ya no está, por supuesto que puedes ingresar a tu país. Entonces pero ya tienes doble nacionalidad. Pienso yo que las personas que ya conocen este país les va a ser difícil adaptarse por motivos tanto de economía, por motivos sociales, en el cual este país lo que te brinda no te lo va a brindar el país de donde tú has salido. Y no creo que tú vayas a decir, no, sabes que yo me regreso. Pienso yo que eso nunca va a pasar. Nuestros países son lindísimos, son bellos y tenemos de todo un poquito, pero la seguridad ¿dónde está? Y yo pienso que tú como papá o como mamá lo que quieres brindar a tus hijos es lo mejor y quieres darle un mejor futuro. Y aquí la educación gratis, con los estándares más altos a nivel mundial. Mientras tú vienes de Colombia, aquí tienes que homologar, cuando tú vas con una carrera hacia allá, tú no lo puedes hacer, no lo haces. Entonces, los cambios son enormes. Jensen Alfonso, ir en familia genera más probabilidades que ir solo para el asilo. Mira, yo pienso que lo más lógico sería que tú lo hagas en familia. Claro, la familia tiene mayor peso, pero si tú lo que tú vas a demostrar, si tú no tienes el dinero suficiente y tú te puedes venir primero y después que ingrese tu familia, también lo puedes hacer. Luis, saludos, le puedo escribir por privado para contarle mi experiencia porque de veras me siento que ya no tengo paciencia. Bueno, don Luis, listo, ya es la decisión suya, yo estoy para servirle. Hola, ir en familia es solo alguna diferencia para obtener el asilo. No, el hecho no es que vengas en familia o que vengas solo. El hecho es que tú tengas, digamos, unas pruebas contundentes con las cuales tú puedas presentarle al oficial de inmigración y el oficial de inmigración te pueda ayudar, te pueda decir, mejor dicho, no hay... que tú lo sorprendas, con lo que tú le digas, de una vez diga, claro, por supuesto. Y eso, mira, yo digo que a los 8 días ya tienes tu respuesta. A las personas que no le dan respuesta, que ya llevan mucho tiempo, es porque no han cumplido con los requisitos que le están exigiendo. Eso es lo que pasa. Le pregunto porque quiero ver a mis padres otra vez. Claro, Yolimar, por supuesto que es que tú puedes regresar después
a ver a tus papás, a los 7 años puedes regresar a verlos. Yo quiero viajar, dice Tyler Romero. Yo quiero viajar, nadie me persigue, pero llevo 3 años tratando de legalizarme en donde estoy. Y me ponen 1000 excusas para no ayudarme. Tyler, pero legalizarte, ¿dónde? ¿Y dónde está? No sé de qué país me estás hablando o dónde está. No conozco ni siquiera parte de tu caso. No es el hecho de que de pronto lo vayas a contar todo, porque eso ya es secreto tuyo, pero para tener algo somero, superficial, y poder darte unas pequeñas pautas o tips para que puedas pedir de pronto más ayuda, puede ser a un abogado de inmigración. Eduardo, si yo me voy, llego a Noruega, me entrego a las autoridades, pido asilo, ¿qué tiempo tengo mientras me hacen el estudio? Mira, mientras a ti te hacen ese estudio, todo depende, eso va de 2, 6 meses, 1 año, todo depende la información que tú traigas. Tú entre más claro seas con las autoridades de tu pasaporte, esto, lo otro, todo lo que tú puedas demostrar, tu proceso va a ser mucho más rápido. Hay personas, conocí a alguien, un ruso, 20 años, imagínate, un campamento, Dios mío, yo digo, uy, ese señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué? No tuvo toda la documentación y siempre ha estado así. Te puedo decir también de que tú puedes, bueno, es decir, mostrar pruebas, trae todas las pruebas posibles, muéstraselas a las autoridades, que las autoridades puedan decir, wow, claro, por supuesto, esto es lo que yo necesitaba para que tu caso se acelere. Uy, primo, Jorge Alonso Mosquera, ¿cómo estás, primo? Aquí hablando sobre cómo ingresar a Noruega a través del asilo o por refugio. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces voy a dar por terminado el chat. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer a través de YouTube, la pueden hacer a través del Face. Voy a tratar de la próxima de unir todas las redes sociales para que todo el mundo pueda opinar y sea mucho más grande. Estoy en Ecuador, no tengo pruebas. Vamos a leer, Tyler. Estoy en Ecuador, no tengo pruebas de que no me ayudan porque digamos que aquí es migración, hay demasiado xenofobia. Quisiera irme con mis 2 hijas, mi mamá y mi hermana en la escuela. Mi hermana la molestan. Bueno, pero tú estás en Ecuador, pero me imagino que eres venezolana, ¿no? Mira, si eres ecuatoriana, puedes acercarte a una parte. Hay una fundación, se llama Caritas. Caritas te va a ayudar mucho. Conozco una persona que a través de Caritas le pagaron los pasajes para que viniera de Ecuador directo hasta acá. Y aquí ya la estaban esperando. Edinson, mientras mi caso esté en proceso con las autoridades de Noruega, ¿puedo trabajar o recibir alguna ayuda? Por supuesto que te van a dar una ayuda y puedes trabajar. ¿Por qué? Porque es que a ti te van a dar un carnet provisional, el cual tú vas a mostrarlo a las autoridades si llegan a requerirte. Aquí muy poco te va a pedir la policía, como en Colombia, para ver usted que lleva ahí lo otro, o como en los países nuestros, no. Eso aquí no es así que te están acosando los policías. Los policías aquí respetan. Listo, Jason, estoy presto para servirte. Ok, Angine, para servirte. La reunificación familiar teniendo aprobado el asilo, ¿cuánto duraría o cómo funcionaría la reunificación? Mira, después que a ti te hayan dado lo que es el positivo, tú inmediatamente puedes meter los papeles a través de la misma página de la UDI y tú creas una cuenta en UDI
y tú metes esa información. Entonces que sea muy coherente con todas las cosas que tú ya dijiste. Y UDI lo que hace es, eso te lo van a responder en ¿cuánto? Eso no se demora ni 2 meses. Te responden, pero si tú ya tienes el dinero, vas a traer a tu familia lo más pronto posible. Ah, listo, Jorge Alonso, primo. Un placer, mi hermano. ¿Cómo tengo esa información? Eduardo, mira, yo puedo colaborarte. Tengo mucha información para la gente, el que la necesite. Yo les puedo dar, porque es que hay muchas personas que están como perdidas. Entonces yo les puedo dar información. Sin embargo, tú también puedes meterte a través de la UDI y en la UDI vas a encontrar mucha información. Tylee, nos han tratado mal. Nos dicen que nos regresemos a nuestros países. Somos venezolanos todos. Sí, eso se llama xenofobia. Y entonces eso sería, yo creo que ahí marcaría por nacionalidad. Pero entonces si tú tienes algo que ya trajiste de Venezuela, entonces unes un dossier con el otro y dependiendo que no sea que se haya pasado más de 6 meses, ¿por qué? Porque ya perdería como validez. ¿A qué te refieres cuando dices presentar pruebas? Gloria Marín. Mira, presentar pruebas, las pruebas que le vas a presentar a las autoridades para tú pedir tu asilo. Porque si tú no las presentas, entonces, ¿cómo van a saber ellos? Aunque hay unas personas, como dije al principio, que traen unos dosieres así y le han dado negativo. En cambio hay otros que no han traído nada, pero todo caso es diferente. Yolimar, aquí hablé con un señor de Cáritas y me dice que no me puede ayudar porque él solo se encarga de refugio en Paraguay. Le dije que me orientara para pedir ayuda psicológica y poner las respectivas denuncias y no sabe. Mira, pero si eso te está sucediendo, Yolimar, también acude a la autoridad de tu país, ponlo todo en manifiesto. Mira, agota las últimas instancias, todo eso son pruebas. Las últimas instancias, no solamente te vayas por Cáritas, ve a la Cruz Roja Internacional, acude a ACNUR. Todas estas son organizaciones no gubernamentales, las cuales te pueden ayudar muchísimo. Te acabo de colocar su en vivo en el grupo de WhatsApp para que aclaren sus dudas. Ah, listo, Lester, claro, por supuesto. Listo, Jason, yo estoy para servirle. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, espero haber aclarado todas las dudas, mejor dicho, todo lo que tenía en la cabeza, que hay muchas personas que han puesto muchas vainas, ni siquiera conocen eso, no se han empapado, no tienen ni siquiera la documentación. Yo sí tengo mucha documentación y les puedo decir dónde buscar la policía porque he visitado Oslo, yo he estado en Oslo, bueno, ahora vivo aquí en Bergen. Tylee, por la información, muy útil, necesito más información para irse a Noruega ya que no tenemos pruebas de nada. Pruebas de nada, muy complicado, nos fuimos de Venezuela por hambre, inseguridad, no tener que estudiar para estudios, medicina y de verdad llegamos a Ecuador con la esperanza de salir adelante. El primer año fue fácil. Pero Tylee, te comento que para tú pedir asilo y refugio no es tanto por eso. Mira, tú tienes que estar marcado por raza, por religión, por pertenecer a un grupo político, por tu opinión política, por pertenecer a un grupo como los gays, un grupo social connotable, ¿me entiendes? Entonces, debido a esto es que
ellos van a ver tu situación. Pero si tú no estás enmarcado en eso, es muy difícil que te vengan a ayudar con un asilo. Bueno, entonces, de todas maneras, disculpen por el retraso, porque por lo del computador ya le estaré dando mucha más información más adelante. Estaré haciendo otro directo, le estaré hablando sobre Noruega, las bondades que tiene este país, cómo es la vida en Noruega, y todo lo que puedan ustedes preguntar. Para mí me hace bien, porque a la larga yo me nutro mucho más. Estoy estudiando, gracias a Dios el gobierno aquí colabora muchísimo, y me han puesto, yo como negociador internacional, me pusieron a hacer un curso que se llama Forretning Forståelse, que es conocimiento de los negocios en noruego. Entonces me parece súper. Aquí van directo a lo que es. Aquí no hay como rellenar tantas materias como en Colombia, que te ponen a estudiar tantos años para que tú vengas a aprender unas cosas que en la vida ni siquiera las vas a utilizar. Pero no te voy a hablar mal de Colombia, sino es las cosas buenas que tiene este país. Otra cosa, me encuentro en Perú. Me encuentro en Perú, salí de Venezuela siendo militar activo, deserté, no puedo regresar a Venezuela por mi situación, pero es un poco engorroso ahora que me encuentro aquí en Perú. ¿Qué puedo hacer? Mira, si tú eres de las Fuerzas Armadas y eres militar, pienso que eso sería ya motivos políticos, ¿no? Conocí una persona aquí, le di parte de esta asesoría y a la persona le dieron positivo. Uno de los venezolanos que le dieron positivo, porque la mayoría negativo, negativo y negativo. Pero esa persona lo hizo y ahora ya puede traer a su familia. Puedo decir, no a boca llena, pero es una persona que me considera ya su amigo por el hecho de que me llama y me comenta los pormenores de su familia y cómo ha sido el proceso y la felicidad del día que le dieron el sí, y para mí eso es grato. Edwin Lozano, hola, soy colombiano. Nos sucedió un hecho en el 2018 con militares colombianos y se mandó al Estado y a los militares involucrados dentro de ellos, suboficiales y soldados. Este presente año nos han retenido en diferentes retenes del país con nuestra cédula, con la excusa que nos van a llevar a otro lugar. A otro lugar en la granja trabajamos. Nos han apuntado con los láseres de fusiles y con información que no logro porque está muy pequeña la letra por el celular. Con información de conocidos de las fuerzas militares, nos han dicho que lo mejor es irnos del país porque nos quieren matar. Edwin, hola paisano, ¿cómo estás? Edwin, no conozco tu caso un poquito más, me gustaría saber un poquitico más para poder aportar y dar llenar con un poquitico de arena. Pero te comento que si has tenido problemas en Colombia y las autoridades como allá no hacen nada, yo pienso que si tú cumples con los requisitos que exigen acá, que son las 5 causales para pedir asilo, tú puedes hacerlo. Si tú tienes todas las pruebas, has demandado al Estado colombiano por todo lo sucedido, te han amenazado de muerte, y tienes pruebas, hay tortura, hay todo eso, preséntela, mi hermano, preséntela, porque no pienso que Duque te vaya a salvar la patria, con nada. Ney, tengo 2 años en Perú, ¿cómo puedo hacer
se aplicaría o no para hacer la solicitud. Teniendo en cuenta esto, pues que me encuentro en otro país. Mira, yo pienso que aunque si tú te sientes agredida en Perú y no te han solucionado o hay xenofobia por el hecho de nacionalidad, tú puedes pedir asilo en este país. Creo que tú enmarcarías en una de las causales para eso. De todas maneras, empápate un poco más y pienso yo que es posible. ¿Cómo demuestro persecución por nacionalidad? Mira, la persecución por nacionalidad es simple y llanamente por la xenofobia, pero esa xenofobia también es mejor que sea documentado, porque una cosa es que yo venga a decir esto y lo otro, y las autoridades de Noruega también tienen embajada tanto en Ecuador como en Perú, ¿me entiendes? Y ellos saben si eso está sucediendo, si es verdad o es mentira. Si hay noticieros que han hablado de eso, muéstrale eso, cópiate eso, muestra todas esas cosas. Todas eso hacen parte de esas pruebas que van a ser pruebas convincentes. Veamos, Edwin, podrías copiarte el chat de Facebook y te comento mi caso de manera más extensa y completa. Bueno, sí, y colaborar con el conocimiento. Bueno, listo. Mire, una cosa que digo es que ninguno de ustedes está obligado a comentarme todos los pormenores, no. Simple y llanamente lo hago con el ánimo de ayudar. Conozco muchísima gente que viene del África, muchos sirios, muchos turcos, entonces hay muchas similitudes. Uno puede decir, hombre, lo mismo que le pasó a este, por esto también tú puedes aplicar. Mira, en Colombia hay mucha gente, hay muchas mujeres que son abusadas, muchas personas que las matan, muchas mujeres que son muertas, y ellas pueden pedir asilo en esta nación. Guillén, tengo 3 años en Chile y me negaron la visa. ¿Puedo pedir refugio en Noruega? Guillén, pero ¿tú eres de qué país? No sé. Si te negaron la visa, ¿dónde te encuentras actualmente? ¿En Chile? Pero Chile se considera país seguro. No conozco parte del caso, así que no sé cómo contestarte. Tomás Hernández, Pozo, Blessing, digo God bless you. Importante, bueno, si la gente conoce un poco de inglés, porque va a ser muy necesario hasta para comunicarse aquí. Yo puedo decir que ya me defiendo hablando un poco de noruego. Mi noruego está más enfocado a los negocios. Cuando veo y escucho unas personas hablando tantas cosas ahí, me da hasta rabia porque digo, ¿y qué es lo que está hablando? O algunas veces a uno lo creen como tan ignorante, ni siquiera saben si uno ha estudiado o no. Y hay muchos que cuando ya llegan aquí, mejor dicho, creen que lo tienen todo y miran a los demás de hombros hacia abajo. Pero eso solamente sucede con los latinos, porque veo que los africanos, los sirios y todos los árabes son muy unidos. Ah, tú eres venezolano. Mi hermano, si a usted le cerraron las puertas allá en Chile, claro que tú puedes, y si tiene unas pruebas contundentes, y si están también enmarcadas en lo que te exige, si está en la Convención de Ginebra que hable sobre eso, si es tortura, o si te ha sucedido algo que tenga que ver con los 5 estamentos que te está pidiendo ACNUR, bienvenido. Sí, voy a tratar de, después de editar el video lo voy a pasar a YouTube, lo voy a dejar ahí y estaré haciendo la próxima un nuevo directo para aclarar muchas más dudas. Como ya le había dicho, bueno, ya me siento un poco agotado,
espero que ustedes me disculpen porque mi intención no fue hacerlo desde mi celular, sino hacerlo en, ¿cómo se llama? Por el laptop, mostrarle muchas más cosas, pero de todas maneras yo estoy presto para servirle y ahí les voy a dar mucha más información. Buen día amigos, soy padre soltero, permíteme ver más. Soy padre soltero y si tengo video noticias, imágenes de la xenofobia y el rechazo que hay acá en contra de los venezolanos, aunque no soy yo el agredido. ¿Puedo optar asilo o refugio humanitario? Te comento, Will, si tú tienes otra, digamos, lo que te haya pasado en tu país y además tienes lo que te está sucediendo en Perú, en Ecuador, por supuesto que sí, pero deben de ser pruebas muy convincentes y muy contundentes, porque hay pruebas que no llevan al caso, o no hay una coherencia, o no están tan ligadas, y eso lo que hace es que te vayan a dar un negativo. Sí, en Perú. Sí, porque ahí sería contra los connacionales. A los nacionales le están haciendo es como ese bullying, entonces hay xenofobia. Esa xenofobia se traduce, digamos, contra una nacionalidad. ¿Sabes? Porque no se está diciendo vamos a hacerle a esta persona, sino es a los venezolanos. Y si tú tienes eso documentado, claro, por supuesto, porque eso está marcado en lo que dice ACNUR. Bueno, amigos, pienso yo que ha llegado al final de esta conferencia. Si tiene alguna otra pregunta, no sé qué considera que sería una prueba contundente. No, yo no soy el que te va a decir que es una prueba contundente, porque Jason, ¿qué es lo que sucede? Es que cada caso es muy diferente y yo no podría hacer el papel de decirte, de abogado del diablo, decirte, no, presenta esta prueba, no, porque es que yo no conozco tu caso. Además, yo no soy el oficial de inmigración, yo no soy el abogado. Entonces, sería mal de parte mía decirte, mira, tú tienes que hacer esto, porque lo que sucede es que si tú no haces esto, te vas a hacer, no, porque tú eres el único que conoces lo que te está pasando, y tú eres la persona que te vas a enfrentar ante la UDI si tú tienes tu dossier, tú tienes toda tu documentación, y tú eres el que decide qué hacer. Daniel, ¿se podría usar como razón para asilo o refugio en caso de agresiones LGBT? Por supuesto. Mira, Daniel, te voy a decir algo. Aquí hay algo que, digamos, esa comunidad, porque aquí la apoyan muchísimo. Aquí tú puedes ver mujer con mujer, hombre con hombre, aquí eso es normal. Y nadie le dice, oye, tú eres gay, o tú eres esto, tú eres lo otro, nada. Eso aquí no es aceptado. Todo aquí es igualitario. Y si te está sucediendo a eso, mi hermano, te digo que tú haces parte de eso, tú metes los papeles y a ti te van a decir sí. La situación de Venezuela es conocida, que uno salió huyendo. Sí, Will, sí, yo entiendo lo que pasó, lo que ha pasado en Venezuela. A mí también me duele porque estamos Colombia, Venezuela, yo siendo colombiano, lo que ha sucedido en esa nación. Pero si tú tienes, como te dije, toda la información precisa para mostrar a la autoridad de acá, para adelante. Ah, listo, Jason, ok. Muchas gracias, amigo, por tu respuesta. Muchas gracias, entiendo. Listo, ok, ha sido un placer haber hablado con ustedes, de haber aportado ese grano de arena, para que acá por lo menos donde estoy es bastante complicado. Claro, Daniel, si tú haces parte de ese grupo de LGBT, acá hay hasta bandera de eso, hay bares especial para ese grupo, ¿me entiendes? Y aquí no son tratados como menos que nadie, no señor, esto aquí es igualitario. Bueno, entonces, sin más,
Solamente le digo que se suscriban a mi canal, a John Bryan, y estaré mostrándole, enviándole más información. Estaré haciendo otro directo. ¿Qué más le puedo decir? Para la próxima, bueno, ustedes pueden decirle a mucha más gente para que se conecte. Y solamente le digo, chao, que la pasen muy bien.